tal? Buen día amigos, sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, donde más aquí en DGES TV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica, por supuesto, de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy, amigos míos, traemos la crónica de, por supuesto, rememorando el aniversario luctuoso número 11 de uno de los más grandes y prolíficos escritores en lengua castellana que nos ha legado nuestro país. Estamos hablando del gran Carlos Fuentes, fallecido el 15 de mayo del año 2012, un personaje necesario para entender y comprender la historia social, cultural de la Ciudad de México. Ese día 15 de mayo, el día del maestro, fallecía el gran maestro Carlos Fuentes, un personaje que legó a esta ciudad grandes novelas que ahorita ya hablaremos, ahondaremos en ellas, pero que de gran valor para la Ciudad de México. Un personaje que propiamente estuvo inmerso en un mundo y en un México que ya no es más, un México de la época de gloria de la tauromaquia, del box, del béisbol, ese México de los 40, 50 también, por supuesto, un personaje necesario en los guiones, en las historias de la cinematografía mexicana. Él se casa con una de las grandes actrices de cine mexicano, Rita Macedo, la cual pues la vemos en sus personajes importantísimos como Rosauro Castro, en personajes muy importantes de la cinematografía mexicana, una actriz importante que mete al tener esta relación sentimental con Carlos Fuentes, lo inmiscuye por supuesto en este mundo de la cinematografía, esa cinematografía del cine mexicano de Emilio el Indio Fernández, de Pedro Infante, de Libertad Lamarque, de grandes personalidades de este mundo. Es justamente Carlos Fuentes junto con otro personaje muy importante de la época, el cual es Carlos Monsiváis, otro Carlos, los dos Carlos que les decían, que hacen un guión muy importante para el cine mexicano. Es un parteaguas en la cinematografía mexicana. Ya dejamos a un lado ese cine de allá en el Rancho Grande de Pepe el Toro, ese cine de la época de oro del cine mexicano. También ya dejamos a un lado ese cine del Santo y Blue Demon, ese cine de cósmico, fantástico, pero también la comedia ranchera también ya se dejó a un lado. Ahora se hace un cine citadino, un cine de la Ciudad de México con la película de 1966, Los Caifanes. Es un guión y es una adaptación, un argumento de Carlos Fuentes y de Carlos Monsiváis, donde vierten ese caló de esa época de los Caifanes y dice entre líneas de la película, ¿quiénes son los Caifanes? Los que las pueden todas, dice esa película. Actuaciones estupendas, por supuesto, de la hija de Rita Macedo también, de el hijo de María Félix, de Enrique Álvarez Félix, de Julisa, de Ricardo López Rojas, de Elizalde, por supuesto también de un jovencito que apenas iniciaba en esos avatares del cine, pero que se posicionó de inmediato en los protagónicos, por supuesto, Ernesto Gómez Cruz. Grandes personalidades, grandes obras que nos lega Carlos Fuentes en el cine, pero bueno, su grueso de su novela y de su genio literario, pues se vierte, por supuesto, en libros como La ciudad más transparente, la cual habla de esta Ciudad de México. Esta ciudad se le conoció en época prehispánica como la ciudad de las blancas juncias y los blancos sauces, en la época colonial como la ciudad de los palacios, en la época del nacimiento de este país como la muy noble y leal Ciudad de México, es como yo la nombro en cada programa, pero también a partir de la novela de Carlos Fuentes se le conoció esta ciudad como la ciudad más transparente del aire, que también era un recuerdo de lo que decía Alfonso Reyes, que era un gran valle, una gran cuenca y que había un aire transparente. Eso era en el siglo pasado y antepasado. Ahorita ya dista mucho de serlo. Otra novela necesaria de esta ciudad en la pluma de Carlos Fuentes, pues es nada más y nada menos que Aura, una novela muy pequeña que no llega ni a las 80 páginas, pero que habla de Felipe Montero,
un estudiante de historia, maestro, el cual leyendo el periódico diario, dice él, en un cafetín de mala nota, en un café de estos barrios populosos del centro de la ciudad, al estar leyendo el periódico ve que se solicita en una casona de la calle de Donceles, se solicita un joven escritor que supiera la lengua francesa, a lo cual por supuesto Carlos Fuentes era escritor joven y sabía la lengua francesa. Bueno, Carlos Fuentes dice que él es el protagonista de esa historia en alguna de sus memorias. Entonces, toma el autobús, se va hacia la calle de Donceles, Donceles 617, número que no existe porque a título personal he ido a la calle de Donceles a buscar ese número y no existe. Eso fue en la inventiva de Carlos Fuentes. Llega a esta casona y bueno, lo que tiene que hacer Carlos Fuentes en esta casona es buscar los registros históricos y documentales de un antiguo general, el general Llorente, y que bueno, su esposa, la viuda, pues le va dando tanto alojamiento, comida y documentos para que él vaya escudriñando la historia de la familia y que vaya escudriñando la historia de su esposo. Curiosamente también en esa casa vive una joven particularmente bella de nombre Aura, la cual pues va a estar inmiscuida en una historia de fantasmas, misterio en esas casonas antiquísimas del centro de la ciudad, la cual pues el final lo debemos de leer. ¿Dónde? Pues en el libro de Aura de Carlos Fuentes. Entre otros libros importantes de Carlos Fuentes, pues La muerte de Artemio Cruz, por supuesto El espejo enterrado, grandes libros que están, Tierra Nostra, por supuesto, que están insertos en la literatura, en la pluma de Carlos Fuentes, un personaje importante que fallece a los 82 años de edad en esta Ciudad de México, por supuesto. Ya habían fallecido todos sus hijos, solamente tiene una hija, Cecilia Fuentes Macedo, hija de Rita Macedo Ideal, que sigue con la trascendencia de la historia de Carlos Fuentes, un personaje que fallece el 15 de mayo y que es velado el día 16 de mayo en el Palacio de las Bellas Artes. Yo estuve ahí presente en un homenaje multitudinario que al maestro Carlos Fuentes le hicieron en el Palacio de las Bellas Artes. Pocos escritores se velan en Bellas Artes, pero bueno, Carlos Fuentes, al ser uno de esos grandes personajes de la cultura mexicana y de la cultura de este país, el que le nombró la ciudad más transparente del aire, pues se vela en Bellas Artes, donde pues se le dio el último adiós a un grande de la literatura del boom latinoamericano, ese boom latinoamericano de Juan Rulfo, de García Márquez, de Onetti, de Octavio Paz, esa gran época de la literatura mexicana que se le conoció como el boom latinoamericano. Este gran número de escritores latinoamericanos en lengua castellana que empezaron a abrir estas puertas de la gloria para la literatura de México y de Latinoamérica. Les agradezco mucho el haberme acompañado en este especial de la muerte de Carlos Fuentes, el escritor de la ciudad más transparente del aire, esta nuestra Ciudad de México. Les agradezco mucho, que pasen excelente día. Hasta la próxima.